Y en la continuidad de Sin Mordaza, como le decíamos, tenemos la visita de Marcelo Briñones. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar en la ciudad de Santa Fe. Bueno, es cierto, porque hace mucho tiempo como diputado provincial te teníamos más seguido en esta mesa. Hoy, en un espacio nacional, trabajando y especialista, porque vos me has dado algunas entrevistas que hemos hecho en radio, algunos tips sobre lo que estaba pasando con la política internacional. ¿Cómo está el panorama hoy? ¿Cómo lo ven desde Argentina, lo que está pasando entre la pelea de Estados Unidos y China, el papel que juega Rusia en todo este esquema, que ya, digamos, está dividido en dos pedazos, digamos, o tres pedazos, pero hoy la pelea es más que todo el que pasa entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Básicamente tres cosas. La primera, el mundo tiene un nivel de interconexión e interdependencia hoy que es muy difícil pensar una política nacional sin tener en cuenta lo que está sucediendo en el mundo en ese momento. A mí me parece que este ha sido el principal error del Gobierno Nacional de Cambiemos. El Gobierno Nacional de Cambiemos se constituyó suponiendo un nivel de influencia y un nivel de hegemonía de Estados Unidos y una hipótesis de apuesta al libre mercado de Estados Unidos que está totalmente fuera de moda. O sea, la mirada que tiene el Gobierno Nacional del presidente Macri sobre lo que pasa en el mundo atrasa más o menos 15 años. Desde ese lugar, las conclusiones a las que se llegan y los alineamientos a los que se llega son básicamente erróneos, centralmente por tres cosas, digamos. Primero, por no entender que el mundo atraviesa una etapa de proteccionismo absoluto, sobre todo Estados Unidos. Claro. Estados Unidos ha tomado la decisión. En realidad esto se inicia cuando se pone en marcha la globalización. Estados Unidos supone que en la globalización sus empresas van a ser las empresas que contengan el desarrollo capitalista a nivel internacional. A poco de andar y con un fenómeno que se conoce técnicamente como deslocalización, muchas de esas empresas estadounidenses trasladan su planta de producción al sudeste asiático, básicamente porque los salarios son muchísimo más bajos, y empieza a haber una crisis de desocupación y de pérdida y de destrozo del mercado interno en Estados Unidos, parecida en otra dimensión a la que hemos tenido nosotros estos últimos 2 años. Y eso en buena medida explica la llegada de Trump a la clase blanca, digamos, un conjunto de desplazados sociales, producto de la desocupación, sobre todo en las históricas zonas industriales norteamericanas del medio oeste, sobre todo Michigan, en la zona automotriz. Bueno, que han quedado pueblos desolados, millones de personas que se fueron. Eso hace que Trump sea electo ganador. Trump toma una decisión que es presionar sobre las empresas norteamericanas para que vuelvan a producir. Genera una serie de aranceles de importación que son la antítesis de lo que hizo el Gobierno Nacional de Cambiemos acá. Y en el marco de eso toma la decisión de controlar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Digamos, China le vende, Estados Unidos le compra a China mercadería por más o menos 300.000 millones de dólares por año más de lo que le vende. Este déficit es infinanciable en el mediano plazo y la decisión que tomó el gobierno norteamericano es proteger a su propia industria, restringir el ingreso de productos chinos y de productos extranjeros, con lo cual ha recuperado la situación de desocupación. Estados Unidos hoy tiene el menor índice de desocupación desde el año 69. Tiene 3 puntos de desocupación. En 3 años. En 3 años, con una situación de pleno empleo. Ha tenido una situación muy fuerte de disputa con las empresas extranjeras que están radicadas en Estados Unidos, sobre todo con la industria automotriz. La industria automotriz de origen europeo que opera en Estados Unidos ha tenido que modernizar y hacer inversiones en plantas en Estados Unidos. Pero todo esto en la antípoda del libre comercio, de la competencia internacional, de la libertad de exportaciones, que es todo esto que nos ha dicho el gobierno de Cambiemos, que más allá de su mala fe o no, lo que denota claramente es una ignorancia absoluta de cómo está funcionando el mundo internacional. Sí, bueno, a ver, igual le sirvió porque la alianza con Estados Unidos, llegar al Fondo Monetario Internacional, el financiamiento y hasta la promesa, hasta que el Tesoro de Estados Unidos en caso de necesidad podía recurrir ante la imposibilidad de financiarse en los mercados tradicionales, digamos. No, en realidad, básicamente la discusión central es que Estados Unidos lo deja de apoyar cuando le dice no le vamos a comprar más deuda. Es exactamente al revés. El gobierno vende el apoyo absoluto de Estados Unidos y lo que sucede es que Estados Unidos le dice no te vamos a comprar más deuda porque se ha emitido más de lo que puedes pagar y por ende te cerramos. Pero no lo dice Estados Unidos, lo dicen los mercados. Eso, porque, bueno, los mercados y Estados Unidos es lo mismo que el dueño del perro y el perro. Pero automáticamente cuando, nadie pensaba que en tan poco tiempo se consiguiera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si no hubiese estado el apoyo de Estados Unidos para... El acuerdo con el Fondo Internacional lo consiguen todos los países que están en la ruina. Si vos ves quiénes son los clientes... Sí, pero no se hace tan rápido como se consigue acá. No, sí, como que no. Tan rápido. Los acuerdos de Irak, los acuerdos de Egipto, eso es una cosa que está absolutamente planteada. Y por otro lado hay una situación que me parece
parece que básicamente pasa también de una campaña publicitaria que generó el gobierno, que no tiene nada que ver con la realidad. No es cierto que Argentina sea tan importante para Estados Unidos. No es cierto que Argentina sea tan importante en el contexto internacional. Eso es una cosa que a nosotros nos gusta creer porque somos argentinos, nos hace sentir bien, pero la verdad no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, y el tema, ¿qué papel juega Rusia en todo esto? Porque la verdadera disputa es entre Rusia y Estados Unidos. China juega ahí un papel en lo comercial, pero geopolíticamente, ¿está dividido en tres poderes el mundo o tenemos que pensar únicamente Rusia y Estados Unidos? Mira, digamos, básicamente lo que sucedió es, digamos, sucintamente, cuando se cae el muro de Berlín en el 89, digamos, paralelo a eso, en el 90 se funda el Foro de Davos, en el 91 asume el presidente chino que sucede a Deng Xiaoping, que inicia la etapa del capitalismo, y en el 92 asume Boris Yeltsin en Rusia. En el 93 Fukuyama escribió un libro que se hizo muy famoso que decía: la historia terminó. Va a ser así para siempre, el mundo es unipolar, Estados Unidos manda, los demás obedecen. Bueno, lo que sucedió es que Estados Unidos, en lo que tiene que ver con su estrategia de carrera armamentista, la perdió. Hoy Estados Unidos claramente no es la primera potencia militar. La primera potencia militar es la Federación Rusa, holgadamente. La Federación Rusa acaba de poner en marcha la última creación tecnológica militar, que es el misil Avangard, que es un misil que puede transportar ojivas nucleares y que vuela a 35.000 kilómetros por hora, a 35.000 metros de altura, y que tardaría, en caso de impulsarse, 18 minutos en llegar de Moscú a Washington. Estados Unidos no tiene ni de cerca una tecnología parecida a esta. La Federación Rusa tiene claramente el dominio de los mares, porque tiene la flota de submarinos nucleares más grande del mundo. Y en realidad, si vos ves lo que empieza a pasar en Medio Oriente y en Oriente Lejano y en el sudeste asiático, es que claramente, por primera vez en mucho tiempo, las amenazas de Estados Unidos no se traducen en hechos concretos. Estados Unidos dijo que iba a destruir Corea del Norte, terminó sentándose con el presidente de Corea del Norte. Dijo que iba a destituir a Venezuela, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. O sea, claramente esta consolidación de la Federación Rusa como potencia geopolítica, que inclusive tiene mucho mejores condiciones que China, porque Rusia tiene 150 millones de habitantes, en el país que tiene territorio más grande del mundo, tiene autosuficiencia energética, autosuficiencia de agua potable y autosuficiencia alimentaria, y además es la potencia nuclear militar número 1 del mundo. Con lo cual, no daría la impresión que tuviera grandes problemas en el mediano plazo. Tiene un liderazgo político absolutamente consolidado con la reelección de Vladimir Putin hace poquito con el 70% de los votos. Y me parece que claramente... Y aparte con el Mundial que se blanqueó, eso del Mundial fue, digamos, el moñito a... Fue la mejor campaña publicitaria Exacto. de muchísimos años a esta parte. Exactamente. Entonces, digamos, ¿qué es lo que ve Estados Unidos? Estados Unidos había diseñado una cantidad de organismos para mantener su hegemonía internacional. Básicamente dos. La Organización Mundial de Comercio, donde todos los países tenían que ir a litigar contra las empresas norteamericanas si se sentían ofendidas, para indemnizarlas en caso de que no cumplieran los supuestos contratos. Y el otro organismo que había quedado era el G20, donde Estados Unidos en el G20 iba a hacer pesar su hegemonía internacional. Bueno, el G20, la reunión que tuvimos nosotros acá en Argentina, me parece que va a ser de las últimas, porque en términos objetivos hoy el G20 es un G3, donde solamente se sienta China, que es la primera principal potencia comercial del mundo, donde se sienta Rusia, que es la principal potencia militar del mundo, y donde se sienta Estados Unidos para tratar de mantener su lugar. Estados Unidos atraviesa una situación muy compleja en términos internacionales. Inclusive en estos días, mientras estamos nosotros conversando, se está desarrollando la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Arabia Saudita, y donde se está planteando ahí un acuerdo de todos que básicamente tiene tres ejes. El primero, reconocer el gobierno de Maduro en Venezuela. El segundo, incorporar un esquema de control mundial de la producción petrolera por afuera de los intereses y las decisiones de Estados Unidos, sobre todo porque Rusia tiene la ventaja de ser uno de los principales países exportadores de petróleo y China el principal comprador mundial de petróleo. Con lo cual, la alianza de China con Rusia es mucho más estable de lo que se presume, porque gran parte de la energía que China necesita para producir es energía que viene de Rusia. Te traigo al lugar Argentina. ¿Cómo viste como peronista la fórmula Fernández Fernández? A mí me parece que es una decisión muy importante de Cristina Fernández de Kirchner, que expresa centralmente tres cosas. La primera, expresa un nivel de generosidad política muy poco habitual. Alguien que tiene intenciones de voto que todas las encuestas ubican entre el 30 y el 40%, que claramente la dirigente política con mayor nivel de respaldo popular en la Argentina, decide en el marco de mejorar la estrategia electoral para poder llegar al gobierno, correrse del lugar de candidata y promover otro compañero que tenga una situación de posibilidad de diálogo con otros sectores distintos a los del kirchnerismo.
La segunda cosa que me parece que produce esa situación es un criterio que me parece que lo deja muy mal parado al gobierno. El gobierno no invoca y su relato sobre el bienestar económico que va a llegar, viene junto con los tanques del general Araiz, el bienestar económico. Entonces, ya no, el gobierno no tiene nada de qué hablar, entonces de lo único que puede hablar es del pasado. Si la discusión sobre el pasado está terminada, porque la decisión de Cristina Fernández centralmente lo que motiva es que hablemos del presente y del futuro, que ya no tiene sentido hablar del pasado. Ahora, ¿y cómo impacta esta decisión? Porque conocemos que hubo algunas reacciones de parte, digamos, del kirchnerismo duro, de la cámpora, de que, digamos, que esto medio que fue en consulto y una decisión personal que deja fuera del esquema de, digamos, sentarse a una mesa sectores que pensaban iban a estar en la negociación del futuro de la Argentina. La decisión tiene básicamente que ver con el futuro de la población, no con el futuro de los dirigentes. No es una decisión que haya tomado Cristina Fernández pensando en los dirigentes políticos, sino una decisión que tomó Cristina Fernández pensando en la situación del pueblo argentino, en algunos casos desesperante, que necesita un gobierno que se haga cargo de sus problemas reales. Y esto cierra, a ver, conociéndolo un poco la capacidad de negociación, de diálogo que tiene Fernández, ¿esto cierra con Massa gobernador o le da lo mismo a este espacio de que se termine de conformar este nuevo frente federal que se está hablando? A mí me parece que, digamos, si uno ve las encuestas y ve la situación que se está produciendo en términos políticos, claramente la constitución de la candidatura de Roberto Labaña está armada sobre el macrismo arrepentido, no está armada sobre el peronismo. La presencia de dirigentes como Margarita Stolbizer, de gente que acompañó a Cambiemos hasta ayer, del propio Partido Socialista de Santa Fe, que tiene mucho más cómodo con Cambiemos que con el peronismo en el gobierno nacional, digamos, todos los reclamos que le hacía al gobierno nacional, ahora vaya a sacar foto con el presidente Macri y no le reclama ni siquiera la deuda que tiene con Santa Fe. ¿Qué significa? Que esta tercera vía me parece que es una vía constituida, la de la candidatura del presidente Labaña, si se confirma, destinada a tener un lugar donde aquellos que, digamos, tienen un nivel bastante refractario en relación con el peronismo y tienen un nivel bastante crítico después de haber votado a Macri y que el gobierno haya tenido esta característica, claramente es un espacio de refugio de la gente que votó a Macri en el 2015 y que no lo quiere seguir votando. Yo no veo que la candidatura de Labaña afecte para nada la candidatura de Alberto Fernández. Son escenarios electorales y expectativas de construcción bastante diferentes. Por último, vos fuiste un especialista, trabajaste mucho con el tema de la niñez, los derechos del niño. Estuviste acá en Santa Fe, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo está hoy? ¿Se está trabajando seriamente? ¿Se ha decaído? ¿Cómo está la situación? Ahí, digamos, volviendo a la situación, digamos, el gobierno nacional, digamos, ha hecho 3, 4 cosas, todas contra la infancia. La primera cosa que hizo fue eliminar el programa Conectar Igualdad. No hay más computadoras, los chicos no tienen más acceso a internet y volvieron a una educación pre-año 2000. La segunda cosa que hizo fue reducir drásticamente las pensiones discapacitadas a discapacitados que básicamente tenían en muchos casos una situación de asistencia familiar para madres discapacitadas con niños menores y en muchos otros casos para niños discapacitados, todo esto se le sacó. Y la tercera cosa que hizo completando este círculo es pretender modificar el régimen penal juvenil para meter preso a los chicos de 15 años. O sea, primero lo sacaron de la escuela, le sacaron el trabajo al padre, le sacaron la computadora, le sacaron la pensión de discapacidad y ahora lo quieren meter preso. Entonces, la política del Gobierno Nacional de Cambiemos sobre niñez y adolescencia es básicamente condenable porque es nefasta. En el medio de eso ha habido sí avances que tienen que ver con el Congreso en 2 sentidos. Primero, da la impresión que el Congreso no va a acompañar esta modificación del régimen penal juvenil. Y en segundo sentido, se constituyó la Comisión Bicameral para designar el Defensor de Infancia. La Comisión Bicameral para designar el Defensor de Infancia ya se expidió y nominó a Marisa Graham, que fue durante todo el gobierno de Néstor y Cristina la directora nacional de Infancia del Gobierno Nacional. La nominó para ocupar la Defensoría del Pueblo, que es un cargo, la Defensoría del Pueblo de la Infancia, que es un cargo que depende del Congreso. Y en términos de lo que tiene que ver con la cuestión específica de la provincia de Santa Fe... Eso quería apuntarte. Acá hubo muchas críticas, hubo algunas políticas. Es que en realidad que hay un problema, digamos, yo le pediría a toda la gente que trate de consultar el último estudio sobre adicciones adolescentes en Santa Fe del Cedronar. El último estudio sobre del Cedronar indica que más o menos el 17% de los adolescentes de entre 12 y 17 años que concurren a escuelas públicas en Santa Fe tienen vinculación con el consumo de estupefacientes. Digamos, el impacto del desarrollo del narcotráfico ante la política del gobierno provincial, que ha sido ninguna en estos años, hoy es un problema que impacta sobre los niños y adolescentes, digamos, más sobre todo sobre los adolescentes de los sectores más bajos de la sociedad,
tiene un impacto terrible y está destruyendo la familia de la provincia. Se nos fue el tiempo, la verdad. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con No, nosotros. gracias a vos, Carlos, y un saludo para toda la gente de mi provincia, en la que siempre es un gusto estar. A ustedes los volvemos a encontrar en 7 días en este horario y a esta misma hora.